Muy bien, estamos saludando en esta noche al jefe de gabinete, a Santiago Cafiero. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? Bien, escuchando el programa, bueno, viendo todas las cosas que van saliendo, ¿no? Exacto, pero ¿qué? Durante años que supimos que había una relación espuria y una utilización de estas herramientas y de la Agencia Federal de Inteligencia, y esas sospechas, una vez que estamos aquí, que podemos poner en funciones a partir de una intervención que hace el presidente, porque también contemos las cosas. Claro. Todo esto sale a la luz porque el presidente tuvo el coraje de decir: yo no quiero un servicio de inteligencia, una Agencia Federal de Inteligencia que persiga un humor político, partidario y que sea utilizada para dirimir disputas políticas y hasta incluso disputas internas políticas, como vimos que también se espiaban entre ellos. Esa decisión política se plasma en dos direcciones. La primera, la intervención y elegir una interventora, una fiscal honorable, proba, alguien que viene a aportar a la gestión, y me parece que Cristina Camaño en este sentido está haciendo una tarea sumamente valiosa a la hora de descubrir y publicar y generar transparencia en ese organismo donde siempre se ha tenido de oscuridad, de oscurantismo, de esta cosa que nadie sabe bien de qué se trata. Bueno, transparentar los gastos reservados. Claro. Tengamos en cuenta también ahí que nosotros tomamos, a partir de esos supuestos superpoderes, esta jefatura de gabinete pudo, en coordinación con la Agencia Federal de Inteligencia, destinar recursos de gastos reservados que antes se destinaban para esas cosas, destinarlos a la lucha contra la pandemia. Claro. A la lucha contra la pandemia, a comprar respiradores, a comprar test de testeo rápido, es decir, insumos. 2.700 millones de pesos de gastos reservados, en los 4 años de macrismo, No era moco de pavo, ¿no? Bueno, ahí ya sabés para qué se fueron utilizando. Ahí está, claro. Y en última, muy atenta también, la modificación por un DNU del presidente, de la ley de inteligencia, modificando el artículo 4 para desvincular el sistema de justicia con la Agencia Federal de Inteligencia, desvincular justamente esa relación espuria que tantas veces se denuncia. Sí, porque además, esta era la obsesión del macrismo, la utilización, porque después Patricia Bullrich decía, no, D'Alessio era un loquito suelto, y la resolución hoy del juez Ramos Padilla, que es tremenda, ya vincula todo ese aparataje que tenían y la obsesión de espiar a todo el mundo. ¿Qué tenía que hacer? Uno pregunta, la AFI espiando la campaña política de la candidata entonces a senadora Cristina Kirchner, o siguiéndolos a ustedes a ver si arreglaban o no entre los sectores del peronismo. Esa utilizaba la AFI. Bueno, claramente era un apéndice, era esta visión del Estado que tenía el macrismo, con algunas áreas donde evidentemente se había apropiado esta lógica de la propiedad privada, ¿no? El expresidente como dueño de empresa, que pensaba que llegaba aquí y se apropiaba de los lugares. Esta idea de apropiarse, y entonces si se apropia, bueno, tiene que cumplir las reglas y las normas y lo que le dicta el Poder Ejecutivo en ese sentido, o el presidente en ese sentido. Y ahí es lo que sucedió. Bueno, y ahí se desvirtúa todo, porque en definitiva la AFI, que podría estar investigando, la Agencia Federal de Inteligencia, promocionando aún más la tarea que se hace desde la Escuela Nacional de Inteligencia a la hora de formar a los agentes federales de inteligencia, bueno, en vez de trabajar sobre órbitas que tienen que ver con un área de inteligencia en democracia, todo lo contrario, lo que hace es, como dijo el presidente, dejar a la Agencia Federal de Inteligencia, a los servicios de inteligencia, en ese sótano de la democracia. Bueno, esto es lo que nosotros vinimos a cambiar. Está bien. Santiago, a ver, venimos de varios días que hay dos realmente
instalaciones muy fuertes. Por un lado, la oposición esta salvaje al gobierno que viene todos los días produciendo lo que yo denomino, no sé si es su opinión, hechos desestabilizantes o creando situaciones como por ejemplo en las últimas horas decía el opinólogo Sergio Berenstein, que no se sabe si se va a llegar a diciembre porque va a ser un quilombo, porque va a estallar todo, la salida de los depósitos, decía. Y por el otro, un gobierno que ayer, cuando hablábamos con Cecilia Todesca, decía, acá hay gente trabajando todos los días, tratando de sacar a la Argentina y poniéndola en pie. Ustedes acaban de anunciar el ATP, por ejemplo, 6. Digo, ¿cómo se convive con estas dos realidades? Con una oposición que está anunciando todos los días que explota todo frente a ustedes que están haciendo esfuerzos por contener la crisis producto de esta pandemia. ¿Cómo se combate? Con espíritu militante, que en el peronismo sobra ese espíritu militante. Con espíritu, con valores, con nuestra gran responsabilidad a la hora de la convocatoria que tuvimos de parte del presidente y cómo él nos invade de ese optimismo y cómo él nos invade también de ese ejemplo, de ese testimonio que da de permanentemente estar al frente de la gestión. Tenemos un presidente que todos los días está o visitando una empresa, o visitando una fábrica, o visitando una provincia, obras públicas. El día de hoy se entregaron 784 viviendas, es decir, 784 familias que esta noche están teniendo la posibilidad de estar pasando la noche y durmiendo en una nueva casa. Fíjate vos qué importante que es la política pública cuando se toma con una gran responsabilidad y con mucha convicción. Y eso somos nosotros. Nosotros somos un gobierno que realmente trabaja, pero no porque queremos un reconocimiento a nuestro trabajo. Lo hacemos porque tenemos un compromiso público, porque tenemos un compromiso político. No somos un gobierno de CIOs que lo que vino a hacer es saber cómo era gestionar en lo público. Acá hay hombres y mujeres formados en las universidades, hombres y mujeres muy calificados, que muy probablemente en el sector privado estarían ganando sumas de dinero muy distintas a las que se ganan aquí en el Estado, y sin embargo eligen esto, lo eligen participar. Ahora, frente a esta creación de los climas, es decir, va a explotar todo, ahora con esto que están tan preocupados diariamente por el tema del dólar. Pero esos son los agoreros, Gustavo, esos son los agoreros de siempre. Gustavo, esos son los agoreros de siempre. Fíjate que son los mismos que decían que los 4 gobiernos de Macri, que los 4 años del gobierno de Macri, que los 4 años de macrismo habían sido espléndidos y que estábamos insertos en el mundo. Hasta que se acabó la plata y tuvieron que recurrir al Fondo Monetario Internacional y tampoco les alcanzó, y dejaron una Argentina detonada, dejaron una Argentina en crisis, una Argentina con una inflación de 53,4%, una Argentina tan distinta a la que recibieron, y ellos hablaban de pesada herencia. En el 2015 ellos recibieron una Argentina desendeudada, sin el Fondo Monetario Internacional, con una desocupación de 5 puntos. Nosotros recibimos una Argentina totalmente en crisis. A esa crisis, a esa recesión, se le montó la crisis de la pandemia. Y eso ya es una crisis global. Pero nosotros nos hacemos cargo, nos hacemos responsables, porque a nosotros la gente, el pueblo argentino no nos votó. No lo votó al presidente y a la vicepresidenta para que nosotros pongamos seguramente excusa. David, Santiago, nos votó para que resolvamos los problemas. Va a ser la pregunta económica, pero antes, para la última así política, esta denuncia absurda que hizo en las últimas horas Esteban Bullrich, que dijo fraude en las elecciones del año pasado. Y no sé, con efecto tardío es eso, pero evidentemente lo que busca es algún titular de diario, pero eso no tiene nada que ver con lo que ha sucedido. Fue una elección limpia. Ahora, lo que uno debería pensar es... Donde ellos eran el oficialismo que la organizó, ¿no? ¿Es solo eso, Santiago? ¿Es solo eso, Santiago? Y bueno, ahí porque si fuera un comentario aislado, uno puede pensar que bueno, que el senador quiere tener algún título rimbombante en algún medio. Ahora, si eso uno lo ata a lo que dijo el presidente de la Unión Cívica Radical hace una semana, que dijo que
podía haber problemas de gobernabilidad en la Argentina. Y si uno eso también lo ata a lo que dijo la presidenta del PRO, que dijo, acompáñennos así, Claro. podemos sustituir al gobierno del 2021. Bueno, entonces uno empieza a pensar que hay una parte de la oposición que está actuando con mucha irresponsabilidad. Primero, que no tiene memoria, porque hace 9 meses se fueron y nos dejaron un desastre. Y segundo, que no tiene ninguna responsabilidad ni empatía con los argentinos y argentinas que estamos todos los días trabajando para poner este país de pie, y fundamentalmente para los argentinos y argentinas que están luchando muy comprometidamente contra la pandemia. Santiago, buenas noches. David Cufré. Bueno, digamos, es lógico lo que describís, la crisis que había dejado Macri, la crisis que es por la pandemia. Incluso acá mostramos cómo en todo el mundo hay una caída del PBI estrepitosa, inédita en más de 100 años, pero la gente cuando va a comprar y ve que los precios tal vez aumentan o que la situación económica particular es muy crítica, responsabiliza al gobierno. Frente a eso, ¿qué respuesta se le puede dar a la sociedad que está viviendo una crisis tan grave? Mirá, frente a eso, decisión política, que a este gobierno no le ha faltado. Este gobierno ha tomado las decisiones políticas desde el 19 de marzo, cuando el presidente de la Nación decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio para cuidar a los argentinos y argentinas, para fortalecer el sistema de salud, para hacer 12 hospitales modulares, para entender y comprender a ver qué era y cómo iba a afectar a la salud de los argentinos y argentinas el coronavirus, para que nuestros profesionales de la salud se capaciten y entiendan cuál era el mejor método para tratar y transitar esto. Un virus que no tiene ni vacuna ni tiene tratamiento todavía, en el mundo, no en Argentina. Ante eso, lo que se fueron tomando fueron decisiones políticas, David. Y esas decisiones políticas, con mucha autoridad, marcaron un ritmo. Primero el cuidado de la salud, después el cuidado de los ingresos, el IFE, después el cuidado de las empresas, de las pymes, de los comercios, con la asistencia al trabajo y la producción, y con eso, y siguiendo esa tira, que es una tira bastante más larga, donde podemos encontrar las tasas subsidiadas, los créditos, cómo se ha recompuesto el crédito en Argentina. Se han prestado 360.000 millones de pesos a las pymes al 24%, y es un monto que ahora se vuelve a replicar y se vuelve a lanzar. Es decir, de a poco, con muchas dificultades, pero estamos con mucha decisión política, entendiendo cuál es el problema y actuando en consecuencia. 5.5 del producto, 5.5 del PBI es lo que este gobierno ha destinado como recursos directos a la pandemia, al tratamiento de la pandemia. Así que hemos tenido decisión política. Claro que esto nos golpea a todos, y sí, claro que nos golpea a todos. Claro que si vemos que una empresa no puede volver a abrir, y sí nos duele. Pero bueno, ahí va a estar siempre la mano del Estado, la mano de este gobierno, para ver, escuchar, ver y resolver la problemática que tenga que resolver. Y respecto de la cuestión cambiaria, que hace 2 semanas o más, pero digo, las últimas 2 semanas muy intensas, esta semana que tuvo una suba muy importante del contado con liquidación y del dólar ilegal. Hoy fue un día un poco mejor, bajó el dólar, el contado con liquidación, pero bueno, ¿qué balance hacen a una semana de las medidas que tomó el Banco Central de lo que está pasando con el dólar y qué perspectivas ven? A ver, mira, yo en primer lugar entiendo y entendemos en el gobierno que son medidas que son bastante antipáticas, eso es real. Ahora, también es cierto que de este modo tenemos que fijar la prioridad, que es cuidar las reservas del Banco Central. ¿Por qué? Porque necesitamos esos dólares para que se destinen a la producción y al empleo. Necesitamos esos dólares para que generen esta rueda virtuosa en la que la Argentina empieza nuevamente con un perfil exportador a conseguir dólares a partir de su esfuerzo, de su trabajo, de sus pymes, de sus empresas, del sector agropecuario. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Vender falsas expectativas me parece que no es parte de la política de este gobierno. Para eso estuvo el macrismo mintiéndole a los argentinos y diciendo que había grandes inversiones y lluvia de inversiones, y lo único que había era capital especulativo que entraba a la Argentina y hacía un gran negocio un puñado de amigos de Macri. Pero eso no es lo que va a hacer este gobierno. Este gobierno va a hablar de frente y va a hablar con transparencia. Es cierto, estamos transitando un momento de pandemia donde obviamente
todo se restringe y tenemos la necesidad de tener decisiones políticas con mucho coraje, con mucha audacia para salir adelante. Y esas son las que estamos tomando. Obviamente que la cuestión cambiaria es algo a lo que le tenemos que prestar muchísima atención, por eso el Banco Central está trabajando permanentemente, por eso también el Ministerio de Economía, con esta lógica, que es una lógica de consecuencia. El Ministerio de Economía trabajó en uno de los pilares que más eran disruptivos desde el punto de vista de los equilibrios macroeconómicos, que era la deuda. Bueno, a partir de esa reestructuración de deuda histórica, el 99% de aceptación, a partir de esa reestructuración de deuda empezamos a tranquilizar la economía. Son parámetros para ir tranquilizando la economía. Por eso la inflación está bajando, por eso tenemos perspectivas de crecimiento para el año que viene. Pero bueno, claramente que todavía quedan meses donde vamos a tener que seguir peleándola como lo venimos haciendo, pero en ese sentido yo no creo más que en ser sincero y ser transparente con respecto a la situación en la que estamos. Ahora, hay un gran esfuerzo de los argentinos y argentinas, hay un gran espíritu de los argentinos y argentinas que el presidente permanentemente rescata, que es la vocación de levantarnos, no solamente contar las veces que nos caímos, sino también contar las veces que nos supimos levantar. Y esta va a ser una más, porque nos vamos a levantar. Buenas noches, Juana Morín lo saluda. Quería consultarle por lo que ocurrió hace instantes nada más en la Cámara de Diputados, en la sesión virtual en la que un legislador, me refiero a Juan Emilio Amerí, bueno, se lo vio en un acto sexual y bueno, provocó obviamente la interrupción de la sesión, la suspensión del diputado. Quería consultarle si tuvo oportunidad de ver las imágenes y qué opinión le merece. Sí, realmente vi las imágenes, me comuniqué con las autoridades de la Cámara en su momento para ver cómo estaba la situación, y ahí me informaron inmediatamente que habían tomado la decisión de suspender al diputado y crear una comisión que tienen como dispositivo normativo adentro de la Cámara. En ese sentido yo creo que tiene que quedar claro que este tipo de inconductas para nosotros son inaceptables. ¿Y cree que sería bueno que presentara la renuncia antes de la creación de la comisión y que no tenga que ser de ese modo, digamos, estirar y que lo termine expulsando? No, yo no creo que haya ningún tipo de dilación en este sentido. Me parece sí que en este tipo de cuestiones hay que seguir los marcos normativos que existen en el Poder Legislativo y en el tratamiento de este tipo de conductas que no son propias de un poder legislativo, de un poder del Estado, que estamos todos tan comprometidos con la pandemia, estamos todos comprometidos con levantar a la Argentina, y obviamente este tipo de actitudes son actitudes impropias y que no las vamos, bajo ningún punto de vista, vamos a estar teniendo un pensamiento liviano sobre este tipo de cosas, porque no es nuestro estilo. Nosotros estamos muy comprometidos y con mucha seriedad estamos trabajando en temas que diariamente queremos resolver los problemas de los argentinos. Santiago, eso es a lo que nosotros vinimos le pregunto sobre el tema sé que ustedes todos los días están en contacto con los gobernadores por el tema de la pandemia. Hoy se ha registrado un nuevo récord de casos de coronavirus en la Argentina. Hay complicadas las provincias, sobre todo Santa Fe y Córdoba. ¿Les están pidiendo algún tipo de asistencia sanitaria de estas provincias? Venimos trabajando permanentemente con todas las provincias de la Argentina, y obviamente con las provincias que van acumulando mayor cantidad de casos y que empiezan a prenderse las alarmas con respecto a la capacidad que tiene el sistema de salud de dar respuesta. Evidentemente ahí también estamos acompañando. Nosotros hemos distribuido 2.400 respiradores en toda la Argentina, hemos distribuido insumos, hemos también llevado equipos técnicos a distintas provincias donde han estado mucho tiempo acomodando los equipos provinciales. Hemos permanentemente estado en coordinación y en cooperación con las provincias. En ese sentido, gestionar la pandemia es lo que tenemos que hacer. Total. Nosotros iniciamos en marzo con una gestión de la pandemia y hoy es otra la gestión de la pandemia. Iniciamos en marzo con una gestión de la pandemia que tenía
cierto contorno, ciertas características. Hoy la pandemia es otra. Hoy la pandemia en la Argentina es otra. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener permanentemente la flexibilidad como para ir gestionándola provincia por provincia. Tenemos que federalizar la gestión de la pandemia. Bien. Santiago, como siempre, muchas gracias. Un abrazo y buenas noches. No, gracias a ustedes. Gracias. Santiago Cafiero, jefe de gabinete.